Casi que podemos decir que los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos hablan siempre de que Jesús trataba de guardar un secreto, algo en secreto, algo que no quería que se conociera sobre él. Y de eso nos va a hablar en cierta manera el texto de hoy, nos invitará a reflexionar un poco sobre este secreto que a cierto punto se termina revelando al final de cada uno de los evangelios. Hoy en San Juan, en el capítulo 10, versículo 22 al 30, nos hablará un poco sobre este secreto que poco a poco se va a revelar. Juan 10, 22, 30. Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. Bueno, tomamos el texto bíblico, Juan 10, 22, 30. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo, bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús les respondió: ya se lo he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hablábamos al comienzo como invitación a esta reflexión acerca de ese secreto que se quería revelar. Es conocido en los textos bíblicos, o en el estudio de los textos bíblicos más bien, como el secreto mesiánico, es decir, es conocer a Cristo como el Mesías, como el Hijo de Dios. Este era de hecho un secreto que se mantenía secreto a la gente, pero incluso hasta cierto punto, hasta los espíritus malignos estaban esperando ese momento de la manifestación del Hijo de Dios, y al menos en el caso de Cristo, si vemos, podemos mirar incluso las tentaciones en este mismo contexto, ¿verdad? Cuando le dice: si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, podríamos verlo incluso desde dos aspectos, ¿verdad? Uno, el hecho de entender si realmente el demonio quería saber si era el Hijo de Dios, o lo otro, si quería forzarlo a mostrar su poder, ¿sí? Pero igual, de una u otra manera, es parte de ese secreto. Y lo vemos aquí en el texto de hoy también, cuando le preguntan a él: ¿hasta cuándo nos van a tener en suspenso? Dinos de una vez si eres el Mesías. Esto pasó en Jerusalén, y nos dice el texto que era la fiesta de la dedicación del templo. El término para dedicación se traduciría como consagrar, como dedicar. Sí, bueno, dedicar es casi la misma palabra que usamos. En hebreo la palabra para la fiesta era el Hanukkah. Sí, justamente significa eso: innovar, dedicar. Esto viene del verbo hanak o anak. Tenía esta fiesta un motivo, y era conmemorar cuando Judas Macabeo purifica el templo en el año 148 de los Seleucidas. Sería el año 165 a.C. Hubo una gran profanación por parte de Antíoco IV Epífanes, y entonces Macabeo lo que hace es iniciar esa purificación. El libro de los Macabeos justamente nos da cuenta de esta manera como ellos profanaron el templo. La primera carta, Macabeos 4, nos trae una parte sobre esto. Segunda Macabeos, en el capítulo 10, el comienzo del capítulo 10 también nos presenta justamente un poquito de la historia de ese momento en el cual pues el templo fue profanado, y cómo pues también los Macabeos, Judas Macabeo la cabeza, hacen esta dedicación, digamos, vuelven a consagrar el templo. Esta fiesta se iniciaba el día 25 del mes de Casleu. Estaban más o menos entre noviembre y diciembre de nuestras fechas. Una fiesta de 8 días
tenía una especial ceremonia en la cual pues se hacía también algo parecido a lo de la fiesta de los tabernáculos, que yo creo que en alguna oportunidad ya hablamos de la fiesta de los tabernáculos. Y después también se le daba un aspecto especial como de las luces, ¿verdad? Se usaban mucho las luces. Era una gran fiesta de las luces, o la fiesta de las luminarias, como se lo conocía, y quería mostrar como esa luz de libertad al lograr nuevamente consagrar el templo. No era obligatorio subir a Jerusalén como sí lo era en las otras 3 grandes fiestas que había entre los judíos: la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Pascua y la fiesta de Pentecostés. Eran 3 fiestas en las cuales se esperaba que los judíos subieran a la gran ciudad, a la ciudad santa, ¿sí? Esta fiesta era importante, pero no era obligatorio subir hasta Jerusalén. Nos dice el texto que Jesús se paseaba en el templo, ya por la zona del pórtico de Salomón. Era una sección del pórtico hacia la parte oriental, ¿sí? Y en esta parte exterior oriental del templo había un gran valle, el valle que se llamaba el Cedrón. Había unos muros de unos 200 metros y construidos sobre unas rocas blancas, muy, muy vistosas en su momento, ¿verdad? Más o menos de unos 10 metros de largo y 6 metros de alto. Era un gran muro en el que se presentaba allí, y justamente era un muro que se recuerda fue construido bajo la época del rey Salomón. Quizá era uno de esos muros y esa puerta grande, gigante, de la época de Salomón que ellos conservaban. Cuando el texto nos habla de que era invierno y que estaba por allí Cristo por ese lado, parece ser que por la ubicación del lugar, era un lugar bastante cálido en la época de invierno, pero además es una manera de tratar de ubicar a los gentiles, es decir, aquellos que no conocían mucho sobre judaísmo, sobre el lugar preciso y la época en la cual se estaba celebrando o se celebra en ese momento la fiesta de la dedicación del templo. Y allí entonces es donde los judíos tratan de buscarlo, lo rodean, hacen un círculo, digamos así. Lo que quieren es justamente que él hable, que él les dé una respuesta, que él responda a ese secreto del que hasta ahora Jesús no ha querido hablar, ¿sí? Entonces es una encerrona que le hacen, un entrampamiento, como dicen hoy en mi país muy comúnmente en el argot popular, pero justamente le hacen este rodeo tratando de saber una cosa. Nos vas a tener en suspenso, dinos si eres realmente el Mesías, ¿sí? La palabra está, es decir, nos vas a tener perturbada el alma sin darnos una respuesta. Ellos necesitan salir de una incertidumbre y por eso se acercan, digamos así. Si eres el Mesías, necesitamos que nos lo digas claramente. Esa es digamos así, como lo que le sucede a Jesús, ¿sí? Le dicen, dinos claramente, es decir, ellos querían que Jesucristo lo expresara directamente con sus palabras. Y Jesús es claro al decirlo, y ya lo había dicho antes, si no me equivoco, que Él ya les dio la respuesta, ¿sí? Que Él ya les dijo cuál era la respuesta, no con palabras, sino con obras, ¿sí? Las obras hechas en nombre de mi Padre dan testimonio del Padre. Pero a pesar de todo, ellos no creen. ¿Cuál es la situación? ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué no han logrado entender que por las obras ya está hablando de quién realmente es, ¿sí? Pienso que el texto nos invitará a entender, por un lado, que esa obra va a continuar, ¿sí? Que esa obra en la cual se manifiesta la acción del Padre va a continuar hasta más adelante. Ya se acerca, digamos así, el momento en el cual se va a manifestar plenamente la obra del Padre en él, y de una manera clara, como sin decir palabras, sin decirle directamente yo soy el Mesías, las obras hechas por el Padre en él van a manifestar que él es el Mesías. Les dice también, y es el texto de justamente ahora, les dice que ustedes no creen porque no son de los míos, no son de mis ovejas, ¿sí? Hay algunos aspectos que muestran eso. Primero que todo es entender la fe en Cristo. La fe en Cristo se basa en una fe de esas obras que se ven, de esos signos que se ven, más que de una palabra, ¿sí? Pero ellos estaban en una disposición en contra de aceptar esos signos de Cristo. Estaban viendo los signos, estaban viendo los milagros, estaban viendo la acción de Dios Padre en él.
pero ellos no estaban preparados para aceptar eso, es decir, no habían abierto el corazón a formar parte del grupo de los que le seguían. El otro aspecto es justamente que Cristo se muestra como con ese conocimiento que va más allá de lo natural, es algo sobrenatural, es algo universal. Él lo dice justamente, es que yo conozco las ovejas y ellas me conocen. Una manera nueva de entender también ese oficio de pastor, digamos, un pastor que conoce a quienes lo siguen, que conoce quienes oyen su voz y sabe conocer la voz de sus ovejas y las ovejas saben conocer su voz. Esto lo muestra aquí en el texto también como una causa para la gran consecuencia que vendrá a quienes le siguen, que es tener una vida eterna. Y lo tercero que les dice es que justamente ser parte de este grupo de los seguidores de las ovejas o del rebaño espiritual es un don del cielo. O sea, no es simplemente una cosa que nazca de un corazón que quiere seguirle, sino que es el Padre Dios el que mueve a todos a encontrarlo a Él. Y la palabra que ha sonado esta semana desde el domingo es la palabra buen pastor, ¿sí? Es una palabra clave, pues para nosotros la palabra bueno es usada para muchas cosas y no tiene el sentido que tenía en ese momento entre los griegos ese kalos. Era la palabra que justamente hablaba de la bondad, pero era más que eso. No podríamos tener una traducción exacta hoy a lo que significa la palabra bueno, digamos esa palabra kalos. Alguien honrado, alguien hermoso, alguien perfecto, digamos, serían como unos sinónimos. La perfección en todos los aspectos y la bondad serían algunas traducciones del buen pastor. Por eso, pues, para nosotros, digamos, entendemos en el ambiente cristiano el sentido del buen pastor, pero quizá no logramos entender a profundidad todo lo que significaba y contenía el uso de la palabra bueno, buen pastor, en su momento. Jesús, vemos aquí cómo en esta relación con los judíos les aclara, ¿verdad?, que justamente la primera manera como lo van a descubrir a Él como aquel que es el Mesías es justamente por sus obras, ¿sí? por las obras que hace, y son obras que vienen de parte de Dios. Estos textos igual nos invitan a entender esa tarea de pastor, ¿verdad? Si Cristo es como el pastor, aquel que cuida, aquel que guía y aquel al que lo siguen. Esos que lo siguen son los que lo descubren a Él como el Mesías. Pero esto mismo también nos lleva a pensar en toda la realidad del pastor del que nos hablan los textos bíblicos. Ese hermoso salmo que conocemos todos nosotros, el Salmo 23, el Salmo del pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar y me conduce hacia fuentes tranquilas. Sí, o sea, es esa paz, esa guía, ese cuidado que da aquel pastor. Igual Isaías 40, en algún punto nos dice, como un pastor que apacienta su rebaño, recoge con sus brazos los corderos, los lleva a su pecho y cuida de las madres. O Ezequiel 34, yo cuidaré de mi rebaño. Es decir, si volvemos la mirada atrás a toda la historia del pueblo de Israel, vemos cómo de muchas maneras se presenta esa imagen del buen pastor y al final esa imagen del buen pastor termina llevando al pueblo a entender la imagen del Mesías, ¿sí? Como aquel jefe, aquel guía, aquel que va a cuidar y apacentar a su comunidad. Ahí entendemos también que el verdadero pastor Mesías es aquel que está dispuesto a entregar su vida por las ovejas, que pone toda su vida. Y justamente cuando habla de vida aquí se refiere a poner el alma, entregarlo todo por las ovejas. Entonces ese es el sentido, ¿no? Si el pastor se muere, imagínense ustedes un pastor pastoreando su grey en las montañas y el pastor muere, no habrá quien defienda a las ovejas. Pero el caso de Cristo es completamente distinto. Si el pastor muere, termina salvando. O sea, la muerte no termina siendo la pérdida de una vida, sino la salvación, porque la muerte engendrará redención. La resurrección de Cristo que termina dándole a su grey la redención. Él lo dice, soy capaz de morir, voy a morir. Es un pastor que es capaz de entregarse. Distinto al asalariado, ¿verdad? Que cuando ve que viene un peligro, una situación, simplemente sale corriendo, huye.
El buen pastor es capaz de entregarlo todo. ¿Sí? Es una manera también como nos muestra, y creo que también con el profeta Ezequiel, esa comparación con los falsos pastores. El falso pastor solo piensa en él y es incapaz de arriesgar su vida ante los grandes peligros. ¿Sí? Uno se da cuenta de eso. A veces uno se acomoda tanto a una manera de vivir que simplemente prefiere no meterse en problemas cuando la gente necesita que ver a su pastor enfrentando las realidades de este mundo. Uno prefiere simplemente decir, de esto no hablo para evitarme problemas, de aquello no hablo, a esta persona no le digo estas cosas que necesita saber para evitarme problemas. A veces uno termina dando esos pasos que al fin y al cabo no son pasos del buen pastor. A arriesgar la vida. Es una de las cosas, una de las cualidades, digamos así, del buen pastor. Y la muerte de Cristo tiene sentido ahí, en el caso de que Él entrega la vida por mí. ¿Sí? Son algunos aspectos que pienso nos invitan a vivir el texto del día de hoy, que es continuación, capítulo 10, continuación de todo lo que hemos hablado estos días del buen pastor. Las ovejas me conocen, yo las conozco, como el Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre. Bueno, yo pienso que todo esto nos lleva, por un lado, ya como parte de una contemplación, a descubrir hasta qué sentido en mi vida diaria veo de verdad en Cristo y en su enseñanza, una enseñanza de pastor. Pienso que es fácil para uno tomar a la ligera la iglesia, tomar a la ligera las enseñanzas de Cristo, aceptar unas y tirar las otras, dejarlas a un lado. Pero hoy el texto nos invita a descubrir que la vida que ofrece Cristo y que está plasmada en el mensaje de su palabra y en sus obras, me exigen a mí saber que si Él es mi pastor lo debo seguir completamente, no en una parte de mi vida y en la otra no, sino en toda mi vida seguir al Señor. Es una tarea que nos pone hoy el Evangelio. Damos gracias a Dios por la oportunidad de recibirlo en este mensaje de hoy, recibir este mensaje que nos habla de Cristo como buen pastor, esta invitación, este desafío de verdad a descubrir que a Cristo se le debe seguir completamente, ¿sí? Así como Él entregó todo por mí, yo también debo devolverle a Él al menos parte de mí, toda parte, la totalidad de mi fidelidad a Él. Que el Señor nos conceda una jornada llena de bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.